Para este día nuestro tema es la tierra como un don. Y bueno, ya el día de ayer comenzábamos a explorar esto que mencionábamos como la teología de la tierra. Y queremos destacar este tema de la teología de la tierra porque nos permite comprender por qué es que a veces encontramos pasajes que nos parecen extraños en las Escrituras, como es el caso de esta descripción de las áreas limítrofes de Israel, de ver todos los límites que tendría la tierra prometida. Y a nosotros, los lectores modernos, quizás nos parece que la Biblia se espacia demasiado en este tema, pero hay una razón para eso, que es lo que estamos llamando la teología de la tierra. Y esta razón tiene que ver con lo que ya mencionábamos el día de ayer, Dios como dueño de todo. El Salmo 24:1, que comenzábamos a citar el día de ayer también, nos dice eso: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y cuando vamos al Éxodo, que ya tuvimos un tiempo para estudiarlo, nos encontramos con que ahora Dios, en el tiempo que los israelitas estaban esclavizados en Egipto, va a hacer algo para liberarlos y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una promesa que se va a cumplir en el pueblo de Israel por pura gracia. Recuerden, esto siempre va a ser un tema de fondo porque ni Israel hizo algo, ni los patriarcas, ni Adán y Eva para recibir el Edén. Es un regalo de gracia. Pero mantener ese regalo es nuestra responsabilidad en el sentido de que debemos mantener nuestra relación de pacto con Dios. Si mantenemos nuestra relación de pacto con Dios, entonces seguiremos teniendo los dones de Dios. Pero, como en el caso de Adán, que vimos ayer, cuando se rompió esa relación de pacto, Dios no podía seguir dándole el don, porque Adán había renunciado a ese don. Entonces los expulsó. No te estoy haciendo una remembranza porque o un recordatorio, porque estamos viendo todo lo que conecta esta teología de la tierra, desde el Edén hasta el Edén restaurado. Y ahora nos encontramos con que Dios va a tomar a Israel de la nación donde está y los va a llevar a su tierra. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, veamos las implicaciones prácticas. La tierra sería un sinónimo de libertad. En Egipto ellos eran esclavos. Todo lo que hacían estaba supervisado y tenía que dar como resultado frutos para los amos. En cambio, ahora Israel tendría su propia tierra y eso era símbolo de libertad. Allí ellos podrían adorar a Dios como Dios mandaba. En Egipto no podían hacer eso. Ahí ellos podrían vivir la relación de pacto con Dios que Él quería. Es decir, Dios les estaba dando libertad. Por eso, cuando leemos el encabezado de los 10 mandamientos, Dios es claro. Y Él dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios les está diciendo: yo los he liberado y los voy a llevar a un lugar donde van a ser libres. Es decir, es un regalo el que les estoy dando. No es que la tierra les pertenece a ustedes, a los israelitas, ¿verdad? Estamos hablando del contexto de los israelitas. No es que la tierra les pertenecía a los israelitas como un derecho inalienable, o como antes se creía de los reyes, ¿no? El derecho divino de sucesión. No es eso. Dios no está diciendo: miren, hagan lo que hagan, esto es suyo y esto es inalienable para ustedes. No. Todo depende también de la relación de pacto que mantenemos con Dios. Y esto es importante porque el pueblo de Israel podría mantener la tierra prometida siempre y cuando mantuviera su relación de pacto con Dios. Esto ya nos lleva a un pequeño esquema que podríamos tener en mente cuando hablamos de esto de la teología de la tierra. Veámoslo rapidito con el tema que tocábamos ayer, para ver cómo esto se aplica ahora también al tema que estamos estudiando sobre la tierra como un don. Dios les da
ese es el plan original, les da el Edén a los primeros padres. Ellos pecan y hay un juicio. El resultado de ese juicio es la expulsión. Ellos terminan lejos. El plan de Dios es restaurarlos, quiere hacerlos volver. Noten, es un esquema sencillo, pero ahora notamos exactamente ese esquema en el caso de Israel. Dios les da Canaán como un don, es un regalo, porque de Dios es la tierra, no es de nosotros. De hecho, en la semana vamos a estudiar este tema del jubileo y cosas por el estilo, que era un mensaje constante para el pueblo de Israel para decirles, la tierra le pertenece a Dios. Es un regalo que Él está dando a la humanidad. Pero si ellos se separan del pacto, viene un juicio. Como resultado del juicio, van al exilio, que eso pasó en la historia de Israel. Aun cuando Dios hizo todos los llamados que hizo para ayudar a Israel a volver a Él, el pueblo de Israel decidió que no querían escuchar. Y entonces, llega el juicio, ¿y cuál es el resultado? Es el exilio. Pero aún en el exilio, ¿qué promete Dios? Dios promete restauración, hacerlos volver. Me voy a quedar aquí porque todavía hay otros elementos en este esquema, pero noten, lo mismo en el Edén, lo mismo con los israelitas, y ese esquema es el que nos permite entender por qué es que se habla mucho sobre la posesión de la tierra, incluso las limitaciones geográficas, para saber que Dios está en un plan, como decía ya nuestro pastor Dani Perla en ocasiones anteriores, que Dios tiene un problema con el pecado y Dios está en un plan para restaurar de una vez por todas este mundo a su belleza original, lo que ya nos dirá Apocalipsis más adelante. Así que todo depende de Dios. Necesitamos depender constantemente de Dios. Y esa era una lección intrínseca al llevarlos a Canaán. Porque en el Nilo, o a orillas del Nilo, allá en Egipto, los israelitas quizás se habían acostumbrado al hecho de que siempre había agua. Por lo tanto, claro, tenían que hacer su esfuerzo. Ahí podríamos meter un tema de salvación por obras, pero bueno, no nos vamos a explayar mucho en eso. Pero ahí hacían las cosas con su esfuerzo, sí, y como siempre había agua, pues tendrían alimento. En Canaán las cosechas dependen de las lluvias. ¿Y quién controla el clima? Y ese era el punto. Siendo que Dios es el dueño de Canaán, mientras estuvieran en relación con Él, Dios proveería lluvia temprana y tardía a su tiempo y habría abundancia para su pueblo que estaba en relación de pacto con Él. Y en la historia sagrada encontramos cada vez que el pueblo se volvió a los ídolos, Dios les demostró a través de sequías que no eran los ídolos los que proveían el agua para el sustento de ellos, que por lo tanto era una necedad ir tras esas figuras de plata, de oro, de piedra, de madera, de lo que fuera. El hecho de que Dios estuviera dispuesto a dar siempre lluvia temprana y tardía era un recordatorio constante para el pueblo de Israel de su dependencia de Él. Esto nos recuerda el árbol de la vida, que era un recordatorio constante de que para tener vida necesitamos depender completamente de Dios, completamente de Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que nosotros somos extranjeros de este lado de la eternidad, pero que Dios ha prometido darnos la tierra. Esa promesa es tan segura como existió el Edén y como Dios le dio a los israelitas Canaán. Lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en la relación de pacto que Dios quería que Adán viviera y que los israelitas vivieran. Si vivimos en esa relación de pacto, estaremos en posesión de la tierra cuando todo sea restaurado. Eso es básicamente lo que Dios nos está diciendo también a nosotros. Así que nosotros debemos siempre recordar esto. Es un regalo de Dios y así lo va a hacer para nosotros. Ninguno de nosotros va a tener la tierra porque nos la hemos ganado. Vivir en relación de pacto con Dios no nos gana la tierra. Lo que hace es que nos asegura que estaremos en el lugar donde Dios dé ese regalo. Sí, espero haberme explicado con eso. Así que Dios es el dueño,
Los israelitas, los seres humanos en general, somos simplemente extranjeros, huéspedes de Dios en este planeta, pero este mundo no es el mundo ideal de Dios a causa del pecado, pero Dios ha prometido que lo va a restaurar. Con esa esperanza nosotros podemos vivir, porque yo sé, a veces la gente se pregunta, ¿qué hace de diferente que yo sea cristiano? Porque algunos tristemente han escuchado la voz del enemigo que simplemente dice, te estás limitando de cosas. Pues si eres cristiano, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquí. Y pensamos que lo que no podemos hacer nos quita libertad. Y es al contrario. Dios nos está prometiendo libertad porque nos está prometiendo la verdadera tierra. Para nosotros es la tierra prometida, es la Nueva Jerusalén. Es un mundo sin pecado. Nunca más seremos esclavos del pecado. Para los israelitas era Canaán, ya no serían esclavos de Egipto, mientras se mantuvieran en el pacto de Dios. Y tristemente al romperlo, pues terminaron esclavos de otras naciones. Pero ese era el punto. Dios nos está prometiendo a nosotros verdadera libertad. Claro, en esa verdadera libertad lo que tenemos que hacer es entregarnos por completo a Dios, reconocer que estamos viviendo como extranjeros. Y ahí es donde quizás entran nuestros problemas, nuestros conflictos, cuando no reconocemos que somos extranjeros y ya nos creemos dueños y apartamos a Dios de la ecuación, entonces lo que estamos haciendo es siguiendo el camino de la esclavitud, el camino del pecado, el camino de la autodestrucción. Y no es lo que Dios quisiera. A primera vista parece más deseable, pero en el gran cuadro nos damos cuenta que aquellos que viven en el pacto de Dios y que creen en sus promesas, finalmente van a tener la completa libertad porque en la tierra nueva ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá muerte, porque todo lo que el pecado ha hecho en este mundo habrá pasado. Qué maravillosa seguridad es esta. Así que hoy te invito, mi amigo, mi amiga, a que puedas poner tu confianza en Dios y a que sepas que así como Dios cumplió con darle como regalo a Israel Canaán, también va a cumplir al final con darle esta tierra a sus hijos, a aquellos que son el Israel espiritual, que le han entregado su vida por completo. Que podamos vivir la esperanza, que podamos imitar a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se dieron cuenta que poseer la tierra aquí en este planeta era solamente un anticipo de la verdadera tierra, que es el momento en el que el pecado ya no existirá más. Que Dios nos ayude para poder vivir con esa certeza y con esa seguridad, y que podamos imitar a los héroes de la fe que confiaron que Dios tiene una ciudad cuyo fundamento ha sido creado por Él mismo. Su arquitecto es Él mismo y ahí podremos vivir para siempre con Él. Querido Padre, gracias por tus promesas. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir dentro del pacto. Perdónanos, oh Dios, te fallamos a menudo. Dudamos, incluso nos aferramos a las cosas de este mundo, pero ayúdanos a mirar más allá. Mientras nos desarrollamos todo lo que podemos desarrollar en este mundo, ayúdanos también a tener nuestra mente puesta en todo lo que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.